Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como ya pueden haber visto, en la pestaña de comunidad hicimos una nueva votación que salió la opción más votada fue la opción uno, que fue Bernardo O'Higgins, la historia de Bernardo O'Higgins, uno de los libertadores de Chile. Y aquí estamos, vamos a ver, hacer la biografía de Bernardo O'Higgins. Pero para ponerles un poco en contexto, tenemos que remontarnos al año de 1778 en Chillán Viejo. Ahí nacería Bernardo Higgins en una familia mm, pobre, si se podría decir así, porque el padre de Bernardo Higgins, Ambrosio Higgins, era un hombre que no tenía tantos recursos como para formar una familia. Sin embargo, con Isabel Riquelme tuvieron a Bernardo Higgins. Bueno, así nacería Bernardo Higgins. A la edad de 10 y 12 años, su padre lo mandaría a una escuela eh, encomendada por varios filósofos de la cultura mapuche, donde ahí también haría sus primeros actos aprendiendo mapuzungún, uno de los primeros idiomas que aprendió Bernardo Higgins, después del español, era el mapuzungún, una lengua, la lengua indígena de los mapuches, un pueblo indígena al sur de Chile. Y a la edad de 18, 17 por ahí, a su padre, Ambrosio Higgins, lo llamarían a ser virrey del Perú. Bueno, en esos años, ser virrey era como un tipo de gobernador de una provincia, de una región, porque España estaba en Europa y las conquistas de España estaban aquí en América, entonces necesitaban unos representantes quienes dirigieran ciertas provincias de España, entonces eligieron a a Ambrosio Higgins para que dirigiera el virrey del Perú, sea virrey del Perú. Y con eso, para no manchar su reputación, Ambrosio Higgins, escondido, mandaría a Bernardo Higgins a estudiar a Reino Unido, donde ahí empezaría a ver Bernardo Higgins más sobre la ilustración de independencia, si se le podría decir, porque la ilustración venía de varios filósofos europeos que querían una forma de gobernar independiente sin necesitar ayuda externa, de otro gobierno externo, y ser independientes, o sea, tener su propio gobierno, sus propias costumbres, sus propias leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bernardo Gil le llamó eso, mucho le llamó mucho la atención eh, la idea de independencia. Y entonces se metería en una logia oculta, la logia lautarina, donde sería como, entre comillas, un partido político movido por varias personas. En realidad, las tardes, por ejemplo, en las noches se ocultaban y planificaban algunas ideas de gobernar o cómo independizar ciertos países. Entre uno de esos estaba Chile, el país natal o sea, la región natal de Bernardo Higgins, donde quería también volver a Chile. ¿Y por qué no podía volver? Ambrosio Higgins, al ser virrey del Perú, no podía tener un hijo guacho por ahí. Ambrosio Higgins nunca lo reconoció como un hijo. Más bien, nunca lo reconoció. De hecho, todas las cartas que Bernardo Higgins le mandaba a Ambrosio Higgins nunca le llegaban. Las rompía en el camino o simplemente no se las volvía a mandar a Bernardo Higgins. Em, entonces, Ambrosio Higgins fallecería dejando su cargo de virrey, así que ahí Bernardo Higgins podría volver a su hacienda con su madre, Isabel Riquelme, donde, bueno,
sería un ciudadano más. Nunca Bernardo Higgins pensaría que se iba a meter en política. De hecho, él era un hombre de campo. Nunca empezó a meterse en partidos políticos o en pensar en meterse, por ejemplo, en después de alto cargo director supremo, sino que él solamente apoyaba las ideas de independencia de España. Bueno, él era muy querido por su hacienda, po. Era un hombre honorable y que cuidaba de sus trabajadores, y que incluso él, después del fallecimiento de su padre, heredó una buena parte de su dinero. Entonces, a sus trabajadores les daba un buen pago. Entonces era muy conocido en Chillán y muy querido. Y en ese tiempo ya se había elaborado la primera Junta Nacional de Gobierno, en donde se empezarían a planear unas ideas de independencia, lo cual que Bernardo Higgins le agradaría, y se metería en unos primeros pasos políticos, que sería el alcalde de Chillán. Después iría a representar a Chillán a las juntas de gobierno, y después empezaría con su rol de general. Pero ¿cómo empezó su rol de general? En Chillán habían milicianos que les caía bien Bernardo Higgins y le enseñó varias técnicas militares. Entonces Bernardo Higgins se le fue llamando más la atención de general, y empezaría sus primeros cargos militares, el cual sería primero capitán general. Y bueno, con otros padres de la patria, José Miguel Carrera, general en jefe del ejército, y sus hermanos, los hermanos Carrera, serían uno de los primeros generales en Chile en dar el alto a la monarquía española. Si bien en cargo tenemos que tener una buena perspectiva de esto, porque Bernardo Higgins no sabía de esto, pero varias batallas las ganó él, más por sus técnicas militares. Sigamos. En 1814 se daría una de las batallas más reconocidas de la historia chilena, porque en esa Bernardo Higgins perdería, y sería la batalla de Rancagua, en donde los patriotas irían a la plaza de Rancagua, y bueno, comandados por Bernardo Higgins y uno de los hermanos Carrera, a cuidar la plaza de Rancagua para que los españoles no fueran a Santiago. Mientras que José Miguel Carrera, entre comillas, se quedaría cuidando Santiago y de refuerzo en caso de necesitarlo. Entonces la batalla duraría 2 días de alta muerte. Esa fue una de las batallas más desastrosas de Chile. Por eso se le llama el desastre de Rancagua. En el cual fue un rol importante José Miguel Carrera. Sí, se le podría decir que sí, pero no hizo su función. Igual Bernardo Higgins, enojado, igual le fue a reclamar al Palacio de Gobierno, pero finalmente terminan como enemigos políticos. Y después Bernardo Higgins se iría a Argentina, ya independizada por el libertador José de San Martín, donde también era parte de la logia lautarina. Bueno, ahí le pediría ayuda a José de San Martín, y juntos harían el Ejército Libertador de los Andes, o el Ejército Libertador, donde la idea era de que el Ejército Libertador empezara cruzando la cordillera de los Andes, llegando a Chile, y hacer un par de batallas, liberar Chile, y luego irse al Perú para ir a liberarlo. Sería 2 países independientes por Bernardo Higgins, por ayuda de Bernardo Higgins. Entonces cruzarían los Andes, donde fue una cruzada muy peligrosa, muchos hombres murieron, por las bajas temperaturas, por el mal cuidado de los caballos también. La mayoría fueron granaderos a caballo. Y bueno,
una de las primeras batallas que se daría sería la batalla de Chacabuco en 1817, donde ahí el ejército ganaría y Chile, entre comillas, quedaría independiente. Ok, ya se había firmado un tratado de independencia, pero quedaría como un tratado, no podían gritarlo a viva voz de que Chile era independiente. Y justo ese año, en 1817, nombrarían director supremo a Bernardo Higgins. Bueno, eh, primero iban a poner a José de San Martín como libertador, porque, bueno, él fue parte de la independencia y lo querían poner de director supremo en un cabildo abierto, pero decidió que no, porque su idea era libertar países. Y si estar mandando a uno, no podría gobernar más. O sea, no podía independizar más. Entonces se le da el cargo de director supremo a Bernardo Higgins, el cual aceptaría, pero no con ideas de gobernar, sino como una idea de independencia, nada más que eso. Igual Bernardo Higgins no sabía nada de política, nunca se le enseñó. Después de haberlo nombrado director supremo, un campamento español eh, sucedería uno de los grandes desastres, el desastre de Cancha Rayada, en donde los españoles atacarían de noche, cosa que en códigos militares no está permitido. Entonces Bernardo Higgins ahí terminaría disparado en el hombro, terminaría afectado, y varios de los soldados que habían aportado en la batalla de Chacabuco morirían. Ahí se creía que Bernardo Higgins había muerto y que José de San Martín había huido hacia Mendoza, o sea, Argentina. Entonces, bueno, después finalmente no había muerto Bernardo Higgins y José de San Martín em, estaba preparando la batalla para hacerla en Maipú, el cual Bernardo Higgins iría medio atrasado con unos refuerzos, aunque ya José de San Martín ya tenía la batalla ganada, solamente Bernardo Higgins fue con varios milicianos, varias personas, y ahí, bueno, ganarían la batalla y harían un diálogo entre los generales, que todavía se recuerda, que José de San Martín, al llegar Bernardo Higgins, le diría Gloria al Salvador de Chile. O sea, Bernardo Higgins le dijo a José de San Martín, Gloria al Salvador de Chile, y San Martín respondió, Chile no olvidará nunca al inválido que se presentó a la guerra, a la batalla, olvidando su dolor. Y bueno, sería como un diálogo entre los generales de chistes, porque justo antes de la batalla de Maipú, Bernardo Higgins quedaría, bueno, manco, por así decirlo. Literalmente quedó manco por el disparo que le llegó al hombro. Y bueno, después se firma el Tratado de Independencia finalmente y se le puede ahora decir que Chile es independiente, que no necesita apoyo de nadie. Es Chile. Y bueno, aquí acaba el proceso de independencia, aquí entra el proceso de gobernación de Chile. Bueno, hagamos la corta. Bernardo Higgins, entre uno de sus apoyos de gobernar Chile, hizo muchas cosas positivas, como tanto que no fueron tan queridas por el pueblo. Una de ellas fue a aumentar el alumbrado público, hacer un paseo de la Alameda, mejorar la casa de gobierno, entre otras cosas más. Igual agrandar el canal del Maipo, que sería uno de los canales más importantes porque daría agua hacia las tierras de trigo que había en Maipú. Y bueno, otras cosas más que no se las puedo decir ahora, son muchas cosas. Y una de las cosas que no fue tan aceptadas por el pueblo es que quitaría todos los puestos de nobleza. Pero, ¿qué es eso? Bueno, mientras estaba el rey podía elegir a nobles, quienes serían personas que tendrían mucho poder en ciertas partes y menos poder en otras, pero igual tendrían poder.
la cosa es que Bernardo Higgins, cuando ya no existía la monarquía, era un gobierno independiente, quitaría los cargos de nobleza, cosa que al pueblo no le gustó mucho, así que por eso se empezaron a hacer sectas contra Bernardo Higgins y empezarían los carreristas. ¿Pero por qué se llamaron así? Mucho, mucho, mucho antes de que, bueno, hiciera todos estos actos públicos, Bernardo Higgins, al ser parte de la logia lautarina, uno de los encargados de la logia daría el puesto de José Miguel Carrera, cosa que era medio, la relación entre Bernardo Higgins y José Miguel Carrera era tensa y no se relacionaba mucho. Por eso se creía que José Miguel Carrera, al saber de que Chile ya era independiente, que no necesitaba más batalla, volvería a Chile, haría un golpe de Estado y ganaría el cargo de director supremo. Cosa que a Bernardo Higgins no le gustaría mucho, así que como que en la logia movería unos hilos, por así decirlo, y mandaría en Mendoza, se le juzgaría como a José Miguel Carrera, se le juzgaría por bandolero y finalmente siendo fusilado junto a sus dos hermanos. Y después de eso, un joven guerrillero llamado Manuel Rodríguez Erdoiza, al cual le llamaremos Rodríguez, también culparía a Bernardo Higgins por la muerte de los Carreras. Pero también un asesor de Bernardo Higgins mataría a Manuel Rodríguez y por eso también se le culpaba tanto a Bernardo Higgins por el asesinato de los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, una de las personas más queridas en el pueblo, porque eh, Manuel Rodríguez era una buena persona, un buen ciudadano que aportó muchas ideas de independencia. Entonces por eso el pueblo lo quería. Prosigamos. Entonces, por así decirlo, se hicieron dos partidos políticos. Los carreristas y los higginsistas. Los carreristas no apoyaban a Bernardo Higgins y querían venganza por los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez. Y por otra parte, los o'higginistas apoyaban el gobierno de Bernardo Higgins y querían que Bernardo Higgins gobernara el Palacio de Gobierno. Entonces, en 1823 se haría un cabildo en el cual se le culparía a Bernardo Higgins y querían sacar a Bernardo Higgins del poder. Entonces Bernardo Higgins asistiría al cabildo y daría su puesto de director supremo de Chile. Entonces renunciaría a Bernardo Higgins y los que estaban gobernando Chile, los mandarían a hacer un juicio allá en Valparaíso y finalmente lo deciden exiliarlo hacia el Perú, falleciendo en Lima el año de 1842. A la edad de 64 años moriría uno de los padres de la patria. Y bueno, esa es la historia de Bernardo Higgins, una de las primeras cosas de Bernardo Higgins. Más no me voy a meter en el tema de Bernardo Higgins, pero es lo principal de la historia de Bernardo Higgins. Así que eso, gente, me costó hacer este video, tuve que memorizarme muchas cosas, así que una suscripción, un like, un buen comentario me gustaría que dieran. Así que eso, gente, muchas gracias por su atención. Me gusta hacer estos videos de historia porque sé que les encanta y a mí también. Nuevamente en la pestaña de comunidad haré una nueva encuesta de qué les gustaría para el próximo video. Y eso, gente, no les quito más tiempo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo y por favor sigan siendo un apoyo para este canal. Muchas gracias.